compañeros y profesor. Mi nombre es Abelardo Mendoza y junto a mi compañero José Alejandro Franco le vamos a exponer o hacer una presentación de la elaboración de información. Tendremos que una de las principales herramientas, además de los cuadros, para elaborar una información es los gráficos. Los gráficos van a ser la expresión visual de los datos estudiados en los cuadros. Este va a tener como característica principal que, además de precisar lo que sería la evolución de dichos datos de estudio o de dicho fenómeno, también nos va a permitir que, primero, tengamos una comprensión simple del fenómeno de estudio, debido a que se puede determinar o se puede deducir simple y llanamente que una línea ascendente va a decir que el fenómeno de estudio está evolucionando, al igual que una línea descendente va a decir, conchale, el fenómeno de estudio está decreciendo. En fin, el punto está en que debido a que es más simple, es más fácil de digerir para la persona que lo está observando. No como los cuadros, que en comparación con los gráficos, lo que nos hará es que necesitamos como que cierto estudio analítico de números, etcétera, para saber qué significa. Muy bien, también tendremos que los gráficos, además de tener esas características, vamos a ver que van a tener escalas, una denominada escala vertical y otra denominada escala horizontal, en donde cada escala tendrá errores y por ende, si tiene errores, tiene principios. Muy bien. Primeramente hay que saber que la escala horizontal también se denominará abscisa y la encontraremos en el eje de las X. Y la otra, la vertical, la denominaremos ordenada y esa la encontraremos en el eje de las Y. Muy bien. Último, más importante, tendremos que debe haber un equilibrio entre el eje X y el eje horizontal y el eje Y o vertical. ¿Cómo se lee esto? En el libro Fayette Campbell dice esta norma y pone ejemplos, en el cual si hay un exceso en el eje vertical, veremos que hay un descenso irreal, un descenso que no existe. Y vemos que si no hay fluctuaciones en el eje horizontal, ¿qué es lo que vamos a ver? Veremos que no hay fluctuaciones, o sea, que no hay ningún tipo de variantes en el fenómeno. Vamos a ver las gráficas correctas, que en la vertical no hay exceso de verticalidad, o sea, no hay exceso de bajada, y también vamos a ver que no hay hay fluctuaciones, o sea que vamos a ver bien delimitadas la subida y las bajadas en el eje horizontal. Ahora vamos a ver los tipos de gráficos, que este es bastante interesante. ¿Por qué? Tendremos que los tipos de gráficos los vamos a distinguir con este mapa mental que está aquí, que lo explica excelente, que vamos a determinar los tipos de gráficos dependiendo de la variable de estudio. Como podemos ver aquí, las cualitativas y las discretas van a utilizar diagrama de barras simples, dobles y compuestos. También se utilizará el diagrama de sectores y el pictograma, que eso se explicará más adelante, cada uno de los tipos. Y en las cuantitativas continuas utilizaremos histogramas, polígonos de frecuencia, diagrama de frecuencia acumulada, diagrama de puntos, diagrama de semi-logarítmico y diagrama de caja. Diagrama de barras es aquel en el cual el fenómeno que se estudia queda representado mediante barras o rectángulos, los cuales pueden dibujarse de horizontal o pueden dibujarse vertical. Más adelante veremos un ejemplo de ello.
Estas barras deben ser de la misma anchura y tener un espacio que las separe. Más adelante tendrá como su comparación con el histograma por esa característica de separación. Ya verán por qué. Muy bien. Detalles que se deben tener en cuenta son si los datos representados no están en alguna secuencia que debe conservarse, deben ordenarse de tal manera que las barras queden de mayor a menor. ¿Ven? Y por último, que los datos que deben estar plasmados deben iniciar desde cero. Si no inician desde cero, como en el ejemplo que está mostrado en la lámina, va a estar completamente malo o incorrecto. Muy bien, esta tendrá sus variaciones como vendrían siendo simple, doble y combinada. Diagrama de barras simple o sencillas. Se utiliza para la distribución de frecuencia en escala cualitativa y cuantitativa discontinua. Pueden utilizarse también para series de cronológicas cuando son pocos los valores que se quieren representar o especialmente cuando corresponden a observaciones periódicas. Y podemos ver aquí este ejemplo, que primeramente nos damos cuenta que está bueno, ya que se ordenan de mayor a menor y inician desde el cero. Y aquí podemos ver también que se va ordenando todos los datos de la tabla, que dice número de funciones, que es algo cualitativo, no, cuantitativo discontinuo, y veremos que está correcta dicha gráfica. Este se utiliza para lo mismo, cualitativas y cuantitativas discontinuas. Muy bien, tendremos que principalmente se puede hacer extensiva en triples y cuádruples, pero en este caso la haremos sencilla y nos daremos cuenta que esta sirve para la representación de datos de asociación cuyas dos barras sean cualitativas, como disfunciones por sexo y causa, etc. Y veremos que en nuestro ejemplo tenemos patologías que son la migraña y el insomnio, que va a tener un porcentaje, cierto porcentaje para mujeres y cierto porcentaje para hombres. El de rosado es las mujeres y el azul es para hombres. Y nos podemos dar cuenta que da como una comparación. Nos permite dar una comparación entre hombres y mujeres, quién tiene más migraña y quién tiene más insomnio. ¿Ves? Nos podemos dar cuenta que en las dos, la mayoría la tienen las mujeres. Diagrama de barras compuestas. Este es aquel diagrama de barras que la aplicación son muy semejantes al anterior, pero este va a tener una pequeña diferencia, el cual va a hacer que va a trabajar mayoritariamente con porcentaje. Ya sabemos que el porcentaje se saca con la frecuencia de la variable por un 100%, lo cual nos va a dar un número en porcentaje. Tendremos aquí una gráfica con su cuadro y que se va a denominar causa de disfunción. Empieza desde el 0% hasta el 100% y se va a ir expresando la gran mayoría como que otros, se puede decir que otras causas de disfunción son la extensión mayoritaria de las muertes en hombres y en mujeres. Diagrama de sectores. Este es el, como por decirlo así, el más conocido entre todos nosotros, supongo, ¿no? Ya que este lo vemos desde muy pequeños y en él se pueden representar cifras absolutas o porcentajes, mayoritariamente porcentajes, pero en este se va a representar el porcentaje con una transformación de grados. ¿Cómo así? Bueno, diremos que el círculo tiene 360 grados. La manera más fácil de elaborar es expresar los datos que se estudian en forma de porcentaje, pues en tal caso el 1% sería el 3,6 grados del círculo. Tendremos que en nuestro siguiente gráfico
tendremos tipos de cáncer: mama, pulmón, colon rectal, vaginal, vejiga, etc. Entonces tendremos que los porcentajes serán expresados 12,5 por 360 va a ser igual a 45 grados. ¿Ve? Se plasma eso lo que sería el círculo y ahí tendremos nuestro diagrama de sectores. Así vamos a hacer con todos y cada uno de los datos que vamos a graficar en este gráfico. El histograma. El histograma es un gráfico que se utiliza más que todo para representar la distribución de frecuencia en escala cuantitativa continua, como ser la distribución de un grupo de individuos de acuerdo a su edad, peso o estatura. En el siguiente estudio o en el siguiente gráfico podemos ver en la siguiente tabla la clase de edades, o se denomina edades, que esta va a tener un promedio y una amplitud, cuya amplitud es la que nos va a permitir graficar esto. La amplitud es la anchura de cada barra y esta se va a distinguir de la diagrama de barras, ya que son muy parecidos, solamente que el histograma no va a tener separación entre barra y barra, sino que van a estar unidas. Por ende, comenzará una después de la otra. Y además de eso, la altura en el eje de la Y será por el promedio de las clases, o se dará por el promedio de las clases. Muy bien. Para el histograma tendremos que hablar también de polígono de frecuencia, ya que se utiliza lo mismo que el histograma, o sea, simple y llanamente que en vez de ser rectángulos son un conjunto de puntos y después esos puntos serán unidos mediante líneas. Se dice que es una presentación o una gráfica para representar distribuciones de frecuencia en escala cuantitativas continuas. Es una serie de puntos que se colocan a la altura que ocuparán los rectángulos del histograma. O sea, también se puede decir que es una variante del histograma, solamente sin los rectángulos, para verlo de una manera más simple. Muy bien. Ahora, siguiente, diagramas de frecuencias acumuladas. El diagrama de frecuencia acumulada se utiliza para representar distribuciones de frecuencia en una escala cuantitativa con fines analíticos o para resumir cierta serie de cronologías cuando se tiene interés, no obstante, en las fluctuaciones de un lapso a otro, sino en el efecto acumulado a través del tiempo. ¿Cómo se vería esto? En sí, ya que es por tiempo, estas se van a ir acumulando las frecuencias, claramente. Se acumulan los datos, pero se van a acumular de manera decreciente. No, perdón, creciente, disculpe. Se van a ir acumulando de manera creciente. O sea, de 47, en el caso, vamos a utilizar este cuadro que es el anterior, 47, 101, 172, 140, 246, 346. Y nos vamos a dar cuenta que, ya que se van acumulando las frecuencias una por una, la línea va a ir creciendo, 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 hasta que encontremos un total semilogarítmico. El diagrama semilogarítmico, este va a ser un poco complejo, ya que trabajará primeramente con lo que sería su escala vertical, horizontal, pero estas van a tener unas cuantas condiciones. Por ejemplo, la escala vertical tiene una escala, o se va a denominar como una escala logarítmica, mientras tanto que la otra presenta una graduación aritmética. Se usa para representar dos series con cantidades muy distintas entre sí en el mismo gráfico. Va a tener características como la escala vertical se conforma por ciclos. Dichos ciclos van a ser
no suelen ser más de 3 debido al montón de datos que se utilizan en esta. Ese ciclo va a ser, por ejemplo, unidades o unidad, primer ciclo, unidad en centena, segundo ciclo, unidad de milésima, tercer ciclo, y llega como hasta allí. O sea, por ejemplo, llega hasta 9000. Porque se manejan muchísimos ciclos, o es lo normal. Muy bien, estas se denomina ciclo a 10 marcas que se repiten, y dentro de cada ciclo la separación entre las marcas disminuye en lugar de ser constante. No disminuye, o sea que va como que separándose, o va disminuyendo la distancia entre ciclo y ciclo para comenzar uno nuevo. Muy bien, su escala jamás comenzará en cero. Puede comenzar en un número múltiplo de 10, 10, 20, 30, 40, 100, 110, 210, etcétera, o en 0,1, si hablamos de lo más mínimo, ¿no? Y, muy importante, se requiere papel semilogarítmico para poder hacer este diagrama. Un ejemplo de esto, como dije anteriormente, en el diagrama veremos que se manejan números muy grandes, muy excesivamente grandes, 10.000 por ejemplo, y nos daremos cuenta que en el papel, esta es la escala que se utiliza en el papel, en el diagrama, nos daremos cuenta que los ciclos van siendo uno detrás de otros para formar así la gráfica, y se van colocando de una manera vertical en dicha gráfica. Pues bien, en la temporada estacional de 2021 a 2022 hubo casos de influenza en los cuales hubo disfunciones, o sea, muertes. Muy bien, hubo 3179, por ende va desde 3000, ¿verdad? Sube a 10.000 en el 2022-2023 y vuelve a bajar. En este caso, en el caso de las influencias. Y en las disfunciones las podemos ver más abajo, que se van a expresar desde 150 más o menos, que lo vamos a ver aquí entre 100 y 200, hasta 322, 324, y vamos a ver cómo no, ya no voy a explicar esa de correlación. Este diagrama de correlación o diagrama de puntos, ya que se grafica con puntos, para la redundancia, se utiliza para aquellos casos en los cuales cada individuo se clasifica al mismo tiempo en relación a dos escalas cuantitativas, como puede ser peso, estatura, edad, etc. En el gráfico vamos a ver que cada individuo queda representado por puntos, que son de cada dato. Estos puntos se van a tomar según la forma en que se agrupen. Se podrá juzgar sobre el grado de asociación entre las dos variables, lo cual se estudiará con más detalle posteriormente. Vemos aquí en nuestra gráfica que se va a tomar en cuenta 20 estudiantes de alguna asignatura. Y veremos que estos van a tener una calificación previa y una calificación final. Por ende, la comparación que se quiere hacer es que si, dependiendo de nuestra calificación previa o la calificación previa de los estudiantes, va a ser igual o va a ser mejor a la calificación final o a la calificación del examen final. Comenzamos a agrupar. Los azules son lo de la calificación previa, y los naranjas, los puntos naranjas, son de la calificación final. Se comienzan a agrupar en sus respectivas escalas horizontales y verticales,
y al final queda como resultado el gráfico mostrado. Por última gráfica de hoy vamos a ver el diagrama de caja o bigote. Esto debido a una característica en particular que ya tiene, que ya lo vamos a explicar posteriormente. Ok. Esta será una gráfica o una presentación visual que describe varias características importantes al mismo tiempo, tales como la dispersión y simetría. Para su realización se representan los tres cuartiles. Vamos a ver un cuartil superior, un cuartil inferior y vamos a ver el segundo cuartil, que va a ser la mediana. ¿Me explico? Entonces vamos a ver que los valores mínimo y máximo de los datos estarán en los extremos. El máximo será el extremo superior y el mínimo será el extremo inferior. Y tendremos aquí que entre, por ejemplo, el extremo superior y el cuartil superior tendremos al bigote. Es igual que en el cuartil inferior y en el extremo inferior tendremos al otro bigote. Es simple y llanamente una característica. Particularidad de este diagrama es que vamos a ver que lo podemos realizar alineándolo horizontal o verticalmente. Muy bien. ¿Cómo se haría este diagrama de caja de bigote? Primero tendremos que, en la siguiente gráfica, vamos a ver las edades de 20 pacientes, como lo podemos contar aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, que están de manera desordenada. Entonces lo primero que deberíamos hacer para así armar nuestro diagrama de caja de bigote es ordenarlos de menor a mayor. Y comenzamos a sacar nuestro primer cuartil, nuestro segundo cuartil, que va a denominar o va a ser igual a la mediana, y nuestro tercer cuartil. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos de la siguiente manera. Vamos a dividir n, que es el número total de datos, entre 4. El número total de datos sería 20. Y veremos que 20 entre 4 es igual a 5. ¿Qué haremos con este 5? Nos iremos a el dato número 5, que sería 20, 23, 24, 24 y 24. Y tendremos que el número 5 es el 24 más el número que le sigue, o sea, el 25 o el número 6. Y eso lo dividimos toda esa cifra entre 2. Nos dará un total de 24,5. El segundo cuartil o la mediana lo haremos, en vez de 4, lo dividiremos n entre 2. Entonces esto quedaría como 20 entre 2 igual a 10. Nos vamos al dato número 10, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería el 33. Y lo sumamos al siguiente, que sería el 34 o el número 11. Esto se va a dividir entre 2 y nos dará un total de 33,5. Y el tercer cuartil será 3 por n o por 20 entre 2, que esto nos dará una cifra de 60 entre 4, que será igual a 15. Nos vamos al número 15, que va a ser el 39, o nos vamos para el dato número 15, que va a ser el 39, y el que le sigue se lo sumamos: 39 más 39 entre 2, que es igual a 39. ¿Y cómo quedaría? Quedaría que nuestro diagrama de cajas sería que el número mínimo expresado anterior es el 20. Es el 20. Ahí quedaría nuestro extremo inferior. ¿Ven? El primer cuartil es de 44,5, la mediana es de 43,5 y nuestro tercer cuartil es 39. Y nuestro número máximo de edad sería 45. Esto en la caja de bigote de abajo. Muchas gracias.
Ahora les hablará mi compañero José Franco. Hola, mi nombre es José Alejandro Franco y mi punto a tratar es el análisis de la información. Los aspectos a considerar durante la etapa del análisis de la información, la definición de claros objetivos antes de iniciar el análisis. Es fundamental tener claros los objetivos del estudio. Esto ayuda a enfocar el análisis en lo que realmente importa, como por ejemplo, si se está investigando el impacto de un programa de vacunación, el objetivo podría ser evaluar la tasa de inmunización en diferentes grupos etarios. Esto hará la selección de datos y métodos. La calidad de relevancia de los datos, la calidad de los datos es crucial para obtener resultados confiables. Es importante verificar que los datos sean precisos, completos y estén actualizados. Ejemplo, si se utilizan registros médicos para el análisis, se debe comprobar que haya omisiones y que los datos estén correctamente ingresados, ya que los datos incompletos pueden llevar a conclusiones erróneas. En contexto, el análisis comprende el contexto en el que se han recopilado los datos. Es esencial factores como el entorno social, económico y cultural. Pueden influir en los resultados, como por ejemplo, al analizar tasas de enfermedades en diferentes regiones, es importante considerar factores locales como accesos a servicios de salud o hábitos culturales que puedan afectar la salud. La selección del método de análisis es elegir el método adecuado para analizar los datos. Es clave para obtener resultados significativos. Esto depende del tipo de estos datos, ya sea cualitativo, cuantitativo, y del objetivo del estudio, como por ejemplo, un estudio cualitativo sobre experiencias de pacientes con enfermedades crónicas. Se podría emplear un análisis temático, mientras que para un estudio cuantitativo sobre la eficacia de un tratamiento se podría usar regresión logística. La identificación de sesgos es importante. Estar atento a posibles sesgos en la recolección de análisis de datos, ya sea que pueden distorsionar los resultados. Por ejemplo, si solo se encuentran personas que asisten a un hospital en específico, puede haber un sesgo hacia aquellos con acceso a mejores servicios. La interpretación adecuada de resultados, una vez analizados los datos, ya sean crucialmente interpretar los resultados correctamente o teniendo en cuenta significados en el contexto del estudio, como por ejemplo, se encuentra una disminución de la tasa de enfermedad tras una intervención. Es importante considerar otros factores como cambios en el estilo de vida o intervenciones adicionales que podrían haber influido. La documentación y transparencia es ya sea mantener un registro claro y transparente del proceso analítico, permite replicar estudios y validar resultados, como por ejemplo, documentar las decisiones tomadas durante el análisis, como qué variables fueron incluidas o excluidas, ayuda a otros investigadores a entender y evaluar el trabajo. Al considerar todos estos aspectos durante la etapa de análisis de la información, se puede asegurar de obtener resultados más precisos y significativos que contribuirán en el campo del conocimiento y en un área específica. Selección de métodos de análisis para modelos de clasificación. Los modelos de clasificación supervisada. En este enfoque se utilizan estados etiquetados para entrenar el modelo. El objetivo es aprender a clasificar nuevos datos basándose en ejemplos previos, como lo son la regresión logística, que es ideal para problemas binarios, donde se busca predecir una clase, por ejemplo, si un paciente tiene o no una enfermedad. Los árboles de decisiones son útiles para problemas múltiples, con múltiples clases y fácil de interpretar, como por ejemplo clasificar tipos de frutas, ya sea manzanas, naranjas o cambures, según sus características, ya sea color o peso. La máquina de vectores, efectiva en espacios de alta dimensión, con márgenes claros entre clases.
Los modelos de clasificación no supervisada, en este caso los datos no están etiquetados. El objetivo es encontrar patrones o agrupaciones dentro de los datos sin información previa. Los métodos más comunes son los de K-means clustering, agrupa los datos en K basados en características similares, como por ejemplo agrupar clientes en segmentos según sus hábitos de compras sin conocer sus categorías previas. El análisis de agrupamiento jerárquico crea una jerarquía de grupos que se pueden representar en un dendrograma, como por ejemplo clasificar especies de animales según sus similitudes genéticas y crear una jerarquía que muestre relaciones evolutivas. El TSN ideal para visualizar datos multidimensionales en un espacio bidimensional o tridimensional, como por ejemplo visualizar la distribución de diferentes tipos de documentos en un conjunto de datos textuales. Modelos semisupervisados. Combina ambos enfoques anteriores utilizando datos etiquetados como por ejemplo este método es útil cuando hay escasez de datos etiquetados. Métodos más comunes, autocoders, que son redes neuronales que aprenden a codificar los datos y luego decodificarlos, pudiendo ser útiles para la clasificación después del entrenamiento, como por ejemplo usar autoconverts para aprender representaciones útiles a repartir de imágenes sin etiquetar antes de clasificarlas con un modelo supervisado. El algoritmo de programación de etiquetas asigna a etiquetas a puntos etiquetados basándose en similitudes como puntos cercanos, como por ejemplo clasificar artículos en sistemas de recomendaciones donde solo algunos artículos tienen etiquetas definidas. La evaluación de los modelos, independientemente del método elegido, es crucial para evaluar la efectividad del modelo utilizado, ya sean métricas adecuadas, la precisión y recal para medir el rendimiento del modelo, especialmente en problemas desbalanceados y matriz de confusión, para visualizar el rendimiento del modelo y entender errores específicos entre clases. La selección adecuada del método de análisis depende del tipo de datos del objetivo específico del estudio al considerar características del problema y las herramientas disponibles que se podrán elegir en el enfoque más efectivo para el análisis a realizar. Estadísticas en el análisis de datos numéricos. Las variables cualitativas o categóricas son aquellas que representan categorías o grupos. No se pueden medir numéricamente, pero se pueden contar, como por ejemplo el género masculino o femenino, el tipo de mascota, ya sea perro o gato. La proporción es una medida que compara una parte con el todo. Se expresa como una fracción o un número decimal, como por ejemplo, si un grupo de 100 personas, 40 son hombres y 60 son mujeres, la proporción de un hombre sería 40% entre 100, que sería igual a un 40%. ¿Cómo se realiza este cálculo? Sería proporción es igual al número de casos en una categoría entre el número total de casos. El porcentaje es una forma específica de expresar proporciones, donde se multiplica la proporción por 100 para obtener un valor sobre 100, y su cálculo sería: el porcentaje es igual a la proporción por 100. Ejemplo, la proporción de hombres es el 0.4 y se puede expresar como un porcentaje de 0,4 por 100, y eso sería igual a un 40%. Las razones es una comparación entre dos cantidades que muestran cuántas veces una cantidad contiene, por ejemplo, 630 perros y 20 gatos en un refugio.
la razón de perros a gatos sería 30 entre 20, que es igual a 1.5. Esto significa que hay 1.5 perros por cada gato, y el cálculo de esta se realiza de la siguiente manera: números de casos en la categoría A entre un número de casos entre la categoría B. La tasa es una medida que se relaciona un evento con la población total en un periodo específico y suele expresar por cada 1000 o por cada 100.000. Por ejemplo, si una ciudad con una población de 50.000 personas ocurren 200 casos de enfermedad en un año, la tasa sería 200 entre 50.000. Por eso se darían 4 casos por cada 1000 habitantes. ¿Cómo se realiza este cálculo? El número de eventos entre población total por factor. Las estadísticas son herramientas fundamentales para analizar datos numéricos y comprender mejor las características de las variables cualitativas, utilizando proporciones, porcentajes, razones y tasas. Estas pueden presentar informaciones claras y concisas sobre los datos que se están analizando.